Gracias, Olga. Mm, Ahora que tú comienzas este proceso con el fin en mente, yo estaba pensando mucho sobre este tema del fin en mente, es porque cada vez que estudio más me doy cuenta que las personas que generalmente progresan constantemente en la vida inician por ese lado. Es decir, inician un camino, sin embargo, saben a dónde van a llegar. También lo que me he dado cuenta es que creo que no me equivoco, la mayor parte de las personas en algún momento, yo incluido, hemos vivido nuestras vidas sin tener un fin a largo plazo en mente. Eso significa que yo me levanto, abro la puerta de mi casa y me pregunto para dónde voy. Y si extrapolamos eso a la vida en general, nos damos cuenta que nos levantamos en esta vida, salimos y nos preguntamos, ¿y ahora para dónde pego? La ventaja que tenemos en este mundo, tocando un tema que había tocado con Olga hace rato, es que nosotros estamos en este mundo metidos en unos ciclos que nos permiten a nosotros estar en un ambiente realmente conocido. ¿A qué me explico? Me explico. Eh, Amanece todos los días, la luna le da la vuelta a la Tierra, el sol le da la vuelta a la Vía Láctea y así sucesivamente. Entonces son ciclos que nos permiten tener como un terreno en el cual nosotros podemos trabajar. Ahora, eso es un factor de grandísima ventaja para todos nosotros porque ya sabemos qué nos espera en este mundo. Y sabemos que tenemos el ciclo de que nacemos y nos vamos de aquí. Entonces, con ese terreno conocido es que nosotros estamos en este tiempo-espacio percibiendo una realidad a través de los órganos de los sentidos que nos hace percibir una pequeña realidad, entendiendo que lo que perciben los órganos de los sentidos es una frecuencia vibratoria, una que entra por los ojos, otra por los oídos, otra por el olfato, por el gusto y por el tacto. Sin embargo, esto es una franja muy pequeña de todo el espectro de ondas que existen a nuestro alrededor. Es decir, ¿por qué existen instrumentos que captan ondas de radio que supuestamente nosotros no captamos? Pero seguramente podemos llegar a un estado tal en que sí podamos percibirlas. Y cuando las percibimos, nos preguntamos cómo es que llegan dentro de nosotros, ya cómo hacemos para que nosotros hagamos conciencia de ellas. Eso significa que de alguna manera en nuestro interior estamos bypaseando los órganos de los sentidos para comenzar a tener receptividad de esas frecuencias vibratorias que van mucho más allá del espectro de luz a los cuales nosotros estamos involucrados. Esto me ha puesto a pensar en los últimos días en que al final, ¿cuál es la realidad a la que nosotros estamos expuestos? Y la conclusión que yo he sacado es que la realidad que nosotros percibimos como real es una pequeña franja como tal. Y la otra supuestamente no existe, pero en realidad sí existe, porque si la ciencia nos ha dicho que el espectro de ondas electromagnéticas es así de largo e infinito de lado a lado, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es cómo accedemos a esas frecuencias vibratorias mucho más altas que las que nosotros tenemos en este momento percibidas a través de los órganos de los sentidos. Y esto me lleva a cuestionarme mucho sobre la realidad que yo estoy viviendo en este mundo, sobre la realidad que nos han impuesto que nosotros necesitamos y debemos vivir exclusivamente a través de la percepción de esta franja limitada que son los órganos de los sentidos. Entonces, esto me lleva también a pensar cómo puedo hacer yo, cómo puedes hacer tú para acceder a ese campo mucho más grande de la realidad que ya va entrando dentro de, si lo podemos mirar, en el campo místico y espiritual. Porque es que todo lo que se salga de esta percepción sensorial entra dentro del campo de la percepción extrasensorial, es decir, por fuera de los órganos de los sentidos, y eso tiene una participación explícita
en frecuencias de onda de esta realidad a la cual nosotros tenemos la herramienta para acceder a ellas y poder liberarnos de esta franja pequeña en la cual estamos metidos aquí en el tiempo y en el espacio. Entonces la pregunta que también necesitamos resolvernos es, ¿cuál es el sentido de estar metidos en esta coraza, en este espacio-tiempo tridimensional, si existe todo eso grande, todo ese espectro grandísimo? Una respuesta puede ser que es que nos han hecho las cosas muy sencillas a través de esta franja pequeña con una herramienta dentro de nosotros que nos permite acceder a ellas, y ahí es donde está la prueba. Entonces, al final de este ciclo, en este espacio-tiempo, esos órganos de los sentidos ya no van a estar. Por lo tanto, teóricamente se te tiene que abrir el campo de acción y comenzar a visualizar cosas y ver cosas que, por estar metido aquí y no haber trabajado internamente en la expansión de tu conciencia, en el momento en que trasciendas, te liberes de estos órganos de los sentidos, esa conciencia se va a expandir y vas a tener acceso a todos esos mundos superiores o inferiores para que te des cuenta que la realidad no era lo que estabas acostumbrado a ver. Entonces, vamos centrándonos al tema específico que es cuáles son las herramientas que tú tienes en este momento para poder acceder a esos estados de conciencia superiores. Y las herramientas literalmente las tienes cada vez que te miras al espejo. Ahí puedes ver las herramientas con las cuales naciste, no importa tu condición, no importa tu estatus, no importa tu género, no importa nada de eso. Estás metido dentro de un cuerpo que tiene todas las herramientas para poder acceder allá. Y este cuerpo está organizado de una manera tal que percibe, de alguna manera está percibiendo toda esa energía que viene y la puede incorporar dentro de ti. Habitualmente nosotros recibimos esa energía a través de los órganos de los sentidos, dependiendo de la frecuencia, los ojos, los oídos, la nariz, el gusto y el tacto. Esas son frecuencias que recibes. Sin embargo, hay otras frecuencias que tú estás recibiendo y que necesitas acceder a ellas porque esa es la realidad que tú estás viviendo aquí. Entonces, nuestro tema es que el reto grande para cada uno de nosotros mientras trasega en este espacio-tiempo y en en esta cantidad infinitesimal de tiempo comparada con esa eternidad, el reto grande es acceder a esos campos energéticos superiores que van más allá de los órganos de los sentidos. Vamos a hablar ahora entonces de eso que tú ves en el espejo. Porque sea como sea, estás acostumbrada a ver todo hacia afuera. Es decir, tú ves todo hacia afuera. Y solamente cuando una persona entra en un estado de conciencia de interiorizarse, o sea, de orar, no rezar, orar y meditar, es solamente a través de ese momento en que comienzas a hacer conciencia de algo en tu interior. Y en el momento en que el rezo, es decir, esas palabras estereotipadas y prefabricadas que tienen un sentido, la acompañas con esa visualización interna y ese enfoque, ahí es cuando se comienza a abrir la conciencia interior. Hace muchísimos años, en un taller con Santiago Rojas, estábamos en una finca muy famosa por aquí en el Valle del Cauca, un ambiente muy agradable en el campo. Cuando nos pidió, era un taller de esencias florales, cuando nos pidió a reunirnos en grupos pequeños por fuera, yo estaba reunido con mi grupo y de pronto comencé a sentir a la distancia, y siempre hago que la distancia era en mi lado izquierdo diagonal, yo sentía un retumbo armónico que se escuchaba
y que cada vez iba siendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y yo no percibía qué era lo que estaba diciendo, o sea, la coherencia de las palabras de ese retumbo. Lo único que yo sentía era que eran voces femeninas en un retumbo armónico que comenzó a captar mi atención, y cada vez que se fue y cada vez que se acercaba más y más y más, y ellas se acercaron, pasaron por nuestro lado y siguieron, allí me di cuenta de ese retumbo que era lo que me estaba impactando dentro de mi interior. Estas mujeres venían caminando lentamente y repitiendo unas palabras entre paréntesis estereotipadas y prefabricadas, pero ese estereotipo y prefabricación comenzó a adquirir un sentido profundo en la medida que ellas estaban interiorizando y visualizando y enfocándose en lo que ellas estaban diciendo. Esas palabras eran: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y repetían una y otra y otra y otra vez. Eso quedó implantado dentro de mí, tanto que yo me recuerdo vívidamente la sensación de retumbo. Y eso me sirvió para poder aprehender este concepto de que rezar con la interiorización, como yo llamo rezar entrando en trance, es lo que te permite en tu interior a través de tu propio cuerpo, porque si estás utilizando tu cuerpo, repitiendo unas palabras y enfocando tu atención aquí en el centro del ojo o en el centro de tu pecho para poder abrir esas puertas dentro de tu interior. Y tú puedes tener el equivalente también en la otra correspondencia, que es la meditación, pasándome al mundo oriental. Tú puedes encontrar palabras que se repiten una y otra vez, que si las cargas de ese poder a través de la visualización y la interiorización y el enfoque, se abren esas compuertas en tu interior. ¿Y esto qué significado tiene? Este significado tiene que dentro de ti está ese poder para poder lograr esa interiorización y poder tener el control de tu exterior. Uno podría decir, yo puedo controlar mis emociones si yo hago eso. Es válido y eso es el primer efecto. Sin embargo, la pregunta que tenemos, ¿puedo controlar el curso de lo que venga allí en adelante? En la medida que tú vas repitiendo una y otra vez todo este proceso de escoger unas palabras que puedes repetir en tu mente repetidamente, constantemente, con perseverancia, centrando tu atención a un punto fijo en el horizonte, si lo haces despierta o caminando, o en un punto fijo en tu interior, si lo haces sentada, acostada, parada y mirando tu atención dentro de ti. Ese es el momento en el cual tú logras, a través de las herramientas que tú tienes, que son tu cuerpo, con una intención bien clara, acceder a a ese universo que hay dentro de ti, que al final es despertar la propia sabiduría que tú tienes en tu interior. Eso es lo que usan los maestros. Los maestros interiorizan, cierran sus ojos y se conectan con su interior, haciendo algo muy valioso, que es tomar el tiempo pasado y el tiempo futuro y centrándolo en uno solo, que se llama el tiempo presente. Vamos a hacer en este momento un ejercicio, y este ejercicio que yo les voy a pedir que hagan es algo que les voy a recomendar que en un momento determinado, cuando sientan que es el momento, lo hacen en cualquier momento de sus días, para que puedan experimentar cómo puedes cambiar tus variables fisiológicas, tu cuerpo, tus variables fisiológicas que te permitan entrar en ese estado de paz y armonía. Y cuando me refiero a variables fisiológicas, ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de nuestro organismo. Entonces, hay varias cosas que necesitas enfocarte en este ejercicio. Número 1, la frecuencia de latido de tu corazón. Y número 2, la frecuencia de
y profundidad y fluidez de tu respiración. Y número 3, vas a visualizar, porque no las estás viendo, cómo esas ondas cerebrales comienzan a calmarse para poder entrar en un estado de paz y armonía. Y mientras les digo esto, se me viene por allá un pasaje de la Biblia que me enseñaron en religión hace muchísimos años, de cómo decían, cómo puede uno acceder a través, es como acceder, perdónenme si tergiverso el pasaje bíblico, pero era el ejercicio que yo me quedó dentro de mí, es aquel ejercicio que hablaban del huequito de una aguja para acceder al reino de los cielos. Entonces, para poder acceder a través de ese huequito, de esa aguja al reino de los cielos, pues tú no puedes estar así. Tienes que estar en un enfoque para poder meterte en ese puntico tan pequeño donde está colindando con el no espacio, no tiempo, para que hagas tu trascender a través de ese espacio. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. El ejercicio consiste en lo siguiente y es para repetirlo cada vez más. Por ejemplo, la meditación de esta mañana que yo les decía, me pasó. Entonces, ¿cómo hago yo para poder hacer que mi corazón y mi cerebro y mi respiración entren en paz y armonía? Entonces, el ejercicio tiene unos pasos muy claros y muy sencillos. El primero de todos, aunque se puede hacer con los ojos abiertos, enfocando tu atención en un punto en el horizonte, quedar entre, como se dice, ensimismada en algo que tú estás viendo. Vamos a hacerlo con los ojos cerrados. Entonces, el ejercicio consiste en cerrar tus ojos y comenzar a respirar suavemente, dirigiendo tu atención a cómo el aire entra a tus pulmones. Y botas el aire. Ese es el componente fisiológico consciente que tú estás haciendo. Le vas a adicionar el otro componente. Cada vez que entra el aire, vas a dirigir tu atención cómo ese aire entra a este centro de tu tórax que es tu corazón. Otra vez. Es posible que sientas que con cada inspiración como que entra mejor el aire a los pulmones. Fisiológicamente se abren los alvéolos para poder recibir ese oxígeno que estás entrando, para que ese oxígeno viaje por la sangre y pueda llegar a tu cerebro. El tercer componente es la expiración. Cierras tus ojos, te enfocas, tomas aire por la nariz, lo sostienes momentáneamente y lo eliminas suavemente. Cuando lo eliminas, vas a hacer una conexión directa entre esa energía de tu corazón y de tu cerebro. Entonces, cuando expiras, conectas tu cerebro con tu corazón. Última vez. Vamos a hacerlo 2 veces más. Última. En la medida que vas tomando práctica en este proceso, te vas dando cuenta cómo a través de este enfoque y de cambiar esas variables fisiológicas, comienzas a generar una armonía rítmica en los dos elementos fundamentales, en tus órganos fundamentales que son tu corazón y tu cerebro.
Joe Dispenza ha objetivado todo esto a través de las ondas cardíacas y a través de las ondas cerebrales, y cómo las dos grupos de ondas entran en una sincronía y en una armonía cuando tú entras en tu centro. Tú y yo no necesitamos ver esas ondas. Tu cuerpo te está diciendo cómo estás entrando en armonía en ese momento, porque lo vas a sentir. Sientes lo que tú llamas una paz y tranquilidad dentro de ti. Sientes algo dentro de tu interior que te permite esa expansión de tu corazón y una sensación de tranquilidad. Puede existir la posibilidad de que quieras hacerlo en un momento de crisis, cualquier momento de crisis, muy sencilla, haciendo una fila y te llenó la impaciencia. Número dos, estás en una discusión pero encarnecida con otra persona. Número tres, ves algo y sientes algo que te genera un desequilibrio en tu interior. O número cuatro, simplemente quieres entrar en ese estado, por alguna razón. Lo que viene de aquí en adelante es una experiencia personal que te va a permitir a ti identificar que ese es el elemento que necesitas seguir para iniciar ese camino, para entrar en tu paz y armonía, para desenvolverte en este mundo.